tenemos que hablar otra vez de vuelta de economía. Sí, ya lo tenemos en línea, el economista Pablo Herken. Muy buen día, señor Pablo, gracias por atendernos. Le saluda Eva Rodríguez y estoy en compañía de Renato Talavera. Son demasiado formales. Buen día, Renato y Eva. Eso de señor Pablo, Dios mío. Encima que los de arriba de 60 tenemos que cuidarnos mucho más. Maldito coronavirus que hace esa distinción. Maldito, no, realmente. Pero yo creo que usted es tan fuerte como un roble, ¿verdad? Que no va a pasar ni estornudo, ¿eh? Gracias, compañero. A vuestra disposición, por favor, con mucho gusto. Muy bien, vamos a hablar de estas medidas. Por supuesto, nos gustaría saber su opinión respecto a esto que se presentaba el día de ayer y que aprobaba el Senado con algunos cambios. Hoy pasa a diputados. Un endeudamiento alto que va a tener el gobierno paraguayo para poder subsanar y poder paliar esta pandemia. Bueno, lo primero es lo primero. Necesitábamos con urgencia una ley de emergencia nacional para todo el país, válido para todo el año fiscal 2020. Necesitábamos, ayer lo necesitábamos. Este proyecto de ley de emergencia no es un proyecto de ley perfecto. Uno querría sumar, querría modificar, querría agregar, calcular mejor, etcétera, etcétera. No es un proyecto de emergencia perfecto, pero patea en la dirección correcta, va en la dirección correcta. Esa es una coincidencia, no absoluta, pero generalizada entre todos los profesionales que hemos tenido la oportunidad de estudiar o aportar algo o molestarnos por algo, por así decirlo. En segundo lugar, la gente tiene que entender que este proyecto de emergencia tiene como objetivo fundamental cuidar la vida, defender la vida de la gente y la salud de la gente. Eso es lo prioritario, eso es lo importante, ese es el eje principal. Ahí se va a establecer un fondo de emergencia sanitaria por $500 millones aproximadamente. Y el otro enfoque tiene que ver, primero la vida, primero la salud, pero tengo que suavizar el golpe económico en el empleo, en el bolsillo, en la vida económica de la gente. No me puedo descuidar en ese sentido. Exacto. Entonces, ese es el otro objetivo. Uno me diría, ¿cuál es más prioritario? No, lo prioritario es la vida y la salud, pero tengo que amortiguar, tengo que cuidar el estómago de la gente, que el dolor no sea tan grande. Y ahí la ley prevé un fondo social de casi 300 a 400 millones de dólares para subsidios para los trabajadores más vulnerables, en el sentido de los trabajadores informales, los trabajadores que están en las micro y pequeñas empresas, los cuentapropistas, es decir, trabajadores que no están bajo el sistema de seguridad del IPS y cuentan con soportes que los pueden mantener en este periodo de crisis. Por eso se prevé también el no pago de agua, luz y teléfono por 3 meses, y eso se extiende después en cuotas de 18 meses, sin recargos y sin intereses. Pero ayer hubo una pequeña modificación, vamos a ver si hoy lo aprueba diputados, en el sentido de que aquellos sectores, aquellas familias, aquellas casas, por así decirlo, en el que se consume menos de 250.000 guaraníes en electricidad, que no paguen durante estos 3 meses. Esa es una de las modificaciones que se hizo ayer. Se prevé también una gratificación especial a los de blanco, al personal de blanco. Inicialmente eran 2 salarios mínimos, ayer se modificó y pasaría a 3 salarios mínimos, dependiendo de eso. Entonces, esto es básicamente que el Senado, el Parlamento, le concede al Poder Ejecutivo en general, en especial, pero al Ministerio de Hacienda como comandante en jefe, el manejo de los recursos que tiene el Estado y que los va a conseguir para dirigirlos, redirigirlos, cambiarlos en función a esta nueva situación, a esta guerra que tenemos. Así que ya no, es como decir, vas a cocinar otro presupuesto fiscal para el 2020 en función a tus prioridades vinculadas con la salud y con la economía fundamentalmente. Pablo. Es cierto, preocupa el endeudamiento. Sí. A nadie nos gusta endeudar un país en una proporción como la que se estima, serían casi 1.600 millones de dólares en términos de préstamos, quizás emisión de bonos, etcétera.
no es que se vaya a endeudar al país en esa exacta cantidad, es una suerte de paraguas para tenerlo, digamos, pero no tenemos recursos. Incluso habilitamos la ventanilla del Banco Central, sí, por situación de emergencia, se puede hacer para que el Banco Central pueda prestarle al Ministerio de Hacienda en caso de una necesidad, sí, de una urgencia determinada, etcétera. Ahora, Paraguay, afortunadamente, por una muy buena disciplina, desde el 2013 en adelante, es el país menos endeudado en toda América Latina y el Caribe. Así que tenemos margen para un buen endeudamiento, no es preocupación en ese sentido, es un consejo internacional incluso que se nos está dando, aprovechen la capacidad que tienen de endeudamiento en esta situación de crisis y después veremos otras alternativas que se puedan manejar. Al final, y con esto concluyo un poco mi primera aproximación al tema, digamos, cuando la gente me pregunta, pero ¿y todo esto, Pablo, cuánto va a costar, digamos? Y mira, en términos de lo que el Estado tiene que hacer, podríamos guiarnos para tener una idea del déficit fiscal que finalmente arrojaría este ejercicio por lo que va a hacer el gobierno. Y bueno, es un agujero fiscal, una diferencia entre ingresos y gastos de casi 2.000 millones de dólares. Eso daría una aproximación de lo que se tendría que hacer. Reitero, no es un proyecto de emergencia perfecto. No existe tal cosa, pero no es perfecto. ¿Qué cambios le haría, Pablo, a esta... brevemente, ¿qué cambios le haría usted a esta medida de contingencia si pudiera plantear alguno? Mira, yo sería... a mí me gustaría muchísimo que en este mismo proyecto de ley se estableciera más recursos para dos programas claves como Tecoporá. Tecoporá, que tiene casi 160.000 familias, ¿ok?, en condiciones económicas vulnerables. Quiero más recursos para esas 160.000 familias que están bien conectadas, bien identificadas en Tecoporá. Quiero más recursos, más protección, no simplemente el adelanto de un monto de dinero determinado, sino mucho más recursos para los abuelitos y las abuelitas de 65 años y más en términos de edad, que están en situación de pobreza extrema y que reciben el 25% del salario mínimo. No es solamente cuestión de adelantarles un pago determinado, sino en situación especial darle más recursos. Son dos sectores vulnerables que yo quisiera atender con mayor cuidado. Y me preocupa que no haya una mención alguna a un sector, más que un sector, una zona del país que va a pasar, que la está pasando mal, la va a pasar peor, que es el sector del comercio fronterizo. Ciudad del Este, Pedro Juan, Salto del Guairá, Encarnación, pero centrémonos en Ciudad del Este como ejemplo, digamos. Ahí es dramática la situación. Es decir, eso hay que como que dividir, separar y canalizar muy bien recursos. Quizás esos serían algunos puntos. Por ahí yo podría discutir eso de, bueno, menor endeudamiento, pero es que se puede dar un menor endeudamiento en la medida en que se administren mejor los recursos. Me alegra que se suspendan los pagos de los aumentos de sueldos, las ratificaciones, etcétera, y se haga un manejo austero. Pero, reitero, es lo que hay en este momento y lo necesitamos hoy, bien, mañana, a más tardar, para que el lunes el Ministerio de Hacienda empiece a aplicar el subsidio a aquellos sectores menos económicamente favorecidos en esta situación y que más desesperados están porque no se vende nada y ellos no tienen absolutamente nada que vender y no pueden generar un mínimo ingreso con el cual cuidar su propia vida y salud. Perfecto. Serían aportes míos. Bien, Pablo Herken, economista, muchas gracias por atendernos, por esta apreciación. Y bueno, cuídate mucho, Pablo, ¿sí? Igualmente, Eva, igualmente, Renato, cuídense ustedes también. Todos estamos cuidándonos. Lo importante es no bajar los brazos y recordar que de esto salimos juntos o no salimos, ¿eh? Amén. Muy bien. Gracias, Pablo. Un abrazo. Bueno, esperamos que salgamos, ¿verdad? No, y la verdad que tampoco nos dijo, la verdad que tiene razón. Salimos o no salimos, pero salimos o salimos. Salimos, claro que salimos.